Imaginen la Toscana. Es 15 de abril de 1452. En un pequeño pueblo cerca de Vinci, Anciano, nace un niño. Bueno, fuera del matrimonio formal. Leonardo di Serpiero da Vinci. ¿Quién diría, no?, que ese niño con un origen considerado irregular iba a cambiar nuestra forma de ver el mundo. Totalmente. Es que hablamos del Graal, del arquetipo del hombre del Renacimiento, el polímata. Pintor, sí, famosísimo, pero también ingeniero, anatomista, músico, inventor. Un explorador incansable de verdad. Su curiosidad no tenía límites. Justo eso. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Leonardo. Para guiarnos, tenemos un dossier biográfico muy completo que, recopila información de distintas investigaciones, documentos. Ajá. Y la idea es esa, ¿no? Desentrañar un poco su vida, su obra. Separar el mito de lo que sí está documentado, entender la complejidad que hay detrás de ese genio. Porque no es solo mirar la Gioconda o la Última Cena y ya, hay mucho más. Exacto. Porque más allá de esas obras icónicas, están miles de páginas de sus cuadernos. Es increíble. El testimonio de una mente que no paraba. Y vamos a explorar también sus proyectos de ingeniería. Algunos, visionarios, otros que no salieron tan bien. Y claro, hay controversias que siguen hasta hoy. Intentaremos abordarlas con la información que tenemos, de forma equilibrada. Perfecto. Empecemos por el principio. Nace en 1452, como decíamos, hijo de Serpiero da Vinci, un notario, y de Caterina, una campesina. ¿Pudo esa condición de ilegítimo de alguna forma haber influido? Quizás liberarlo de seguir una carrera más tradicional, no sé. Es una hipótesis interesante, ¿sí? Algunas biografías lo sugieren. Lo que es seguro es que creció en un entorno, único, entre el campo toscano y, sobre todo, la Florencia del 400, o sea, el corazón del Renacimiento. Una ciudad que vibraba, con el redescubrimiento del mundo clásico, con la innovación en arte, en ciencia, un dinamismo intelectual tremendo. Ese ambiente fue clave. Y es en esa Florencia donde, más o menos por 1466, entra como aprendiz en la bottega de Andrea del Verrocchio. Verrocchio. A ver, expliquemos un poco qué era una bottega en ese momento. La bottega. Era, mucho más que un simple taller. La de Verrocchio, que era un artistazo muy versátil, escultor, orfebre, pintor. Era un centro de formación total. Ahí Leonardo no solo aprendió a dibujar y pintar, aprendió a modelar arcilla, cera, fundición en bronce, los secretos de la perspectiva, principios de mecánica, de óptica. Era una formación súper práctica colaborativa, muy completa. Y esa formación tan amplia parece fundamental para entender cómo pudo después abarcar tantas cosas, ¿no? Sin duda. Además, su talento se notó rápido. Tenemos el ejemplo de El bautismo de Cristo, la obra de Verrocchio que está en los Uffizi. Correcto. Los análisis técnicos de hoy confirman lo que ya decía Vasari, el biógrafo del Renacimiento. El ángel que está arrodillado a la izquierda y partes del paisaje, del agua, los pintó Leonardo. Probablemente usó óleo. Y la diferencia con el resto de la obra, que está más en temple, la técnica de Verrocchio y otros ayudantes, es notable. El óleo le permitía a Leonardo una suavidad, unas veladuras, una atmósfera que, superaban la técnica del maestro. ¿Y la anécdota esa de que Verrocchio dejó de pintar por eso? Eso que cuenta Vasari. Probablemente es una exageración, ¿sabes? Una forma de ensalzar al joven genio. Pero sí refleja que el impacto de la habilidad de Leonardo fue muy temprano. Impresionó desde el principio. Pero no todo fue fácil. Ya como maestro independiente, en 1476, enfrenta una acusación, anónima además, de sodomía. ¿Cómo debemos ver este episodio según las fuentes? Sí, las fuentes documentan esa acusación, pero es crucial ponerla en contexto, en la Florencia del siglo XV. Las denuncias anónimas no eran raras, A veces se usaban como armas en disputas personales o políticas. El proceso contra Leonardo y otros jóvenes al final no prosperó. Parece que por falta de testigos que confirmaran los cargos bajo juramento. Hay que analizar esto con cuidado, entendiendo las leyes y costumbres de la época sin proyectar nuestros juicios actuales. Claro, evitar anacronismos. Bueno,
Después de esos años formativos en Florencia, con sus complejidades, Leonardo busca nuevos aires. En 1482 se va a Milán y se presenta ante Ludovico Sforza, Il Moro. Y es curiosa la carta que le envía, ¿no? ¿Cómo se presenta? Cierto, cierto. En esa famosa carta donde ofrece sus servicios, destaca sobre todo sus habilidades como ingeniero militar y civil. Habla de puentes, máquinas de guerra, sistemas hidráulicos. Lo de pintor y escultor lo menciona casi al final. Esto es interesante porque revela su ambición. Quería ser reconocido no solo como artista, sino como un intelecto útil para el duque. Y parece que Ludovico Sforza vio ese potencial, porque durante casi 20 años, hasta 1499, Leonardo tuvo una actividad increíble en la corte milanesa. Absolutamente. Fue pintor de cortes y hizo retratos fantásticos como La Dama con Armiño, que se cree Cecilia Gallerani, Cecilia Gallerani, la amante del duque. Pero hizo muchísimo más. Organizaba fiestas, espectáculos teatrales con unos mecanismos súper ingeniosos. Estudió proyectos de urbanismo, canales para la ciudad, y mientras seguía con sus investigaciones científicas, de anatomía. No paraba. Y en este periodo milanés es cuando realiza una de sus obras maestras absolutas, La Última Cena, en el refectorio de Santa María delle Grazie, entre 1495 y 1498. Una obra que muestra su genialidad, pero también su tendencia a experimentar, a arriesgar. Aquí vemos a Leonardo más innovador, sí. Y técnicamente, bueno, muy audaz. Rechazó la técnica del fresco tradicional, la que dura siglos, esa que obliga a pintar rápido sobre el yeso húmedo. En vez de eso, decidió experimentar con una técnica a seco. O sea, pintar sobre el muro ya seco. A seco, pintura en seco sería. Eso es. Las fuentes sugieren que usó como una base, una preparación sobre el yeso seco, y encima aplicó los pigmentos, probablemente mezclados con huevo, témpera o quizás aceite, o una mezcla. No se sabe con certeza absoluta la fórmula exacta. ¿Y por qué? ¿Por qué arriesgarse tanto con la técnica? ¿Qué buscaba? Buscaba la misma libertad que tenía al pintar sobre una tabla. Quería poder trabajar con calma, añadir detalles, lograr veladuras muy sutiles, efectos de luz y sombra complejos, cosas que el fresco, por su rapidez, no permite. Quería tratar esa pared enorme como si fuera un lienzo gigante. Entiendo. O sea que la elección técnica, aunque a la larga fue un desastre para la conservación, Exacto. estaba al servicio de una visión artística completamente nueva. Precisamente. Priorizó el resultado pictórico, la expresión, sobre la durabilidad. Y claro, la consecuencia fue terrible para la obra. La pintura no agarró bien al muro. Si a eso le sumas la humedad del lugar, problemas estructurales, hasta daños en guerras, la obra empezó a deteriorarse muy, muy pronto. Es la gran paradoja. Una obra revolucionaria, pero frágil por la misma audacia de su creador. Hoy es una sombra de lo que fue, a pesar de tantas restauraciones. La historia, de representar la escena, cambió todo. Sin duda, Leonardo elige el momento justo después de que Jesús dice, «Uno de ustedes me traicionará», el clímax psicológico, y transforma esa imagen tradicional de los apóstoles, todos en filita, estáticos, en un torbellino de emociones. Cada apóstol reacciona de una forma única. Sorpresa, rabia, miedo, duda. Los gestos, las miradas, todo está conectado. Se crea una tensión dramática increíble alrededor de la figura de Cristo, que está sereno pero dolido. El impacto en el arte fue brutal. Marcó un antes y un después. Y mientras hacía estas obras gigantescas, Leonardo llevaba otra vida, quizá más callada, pero igual de importante. La del observador, que llenaba cuadernos y cuadernos. Miles de páginas, sí. Hoy las conocemos agrupadas en códices. El Códice Atlántico es el más famoso. Enorme. Son el testimonio directo de su mente. Es que hay de todo. Anatomía, botánica, geología, hidráulica, óptica, cómo vuelan los pájaros, diseños de máquinas, arquitectura, mapas. Y todo escrito con esa letra suya tan característica. Al revés, en espejo. Es como si esos cuadernos fueran su verdadero laboratorio, ¿no?
donde conectaba todo. Hay una frase suya que parece resumir bien su filosofía. Ogni nostra connessione principia dai sentimenti. Todo nuestro conocimiento empieza por los sentidos. Esa frase lo dice todo. Es la base de su método empírico. Observar directamente, experimentar. No le bastaba con lo que decían los libros. Él necesitaba ver, tocar, probar por sí mismo. Y eso se ve clarísimo en sus estudios de anatomía. Sí. Hizo disecciones sistemáticas de cadáveres humanos, de animales, algo que en su época era complicadísimo, no solo por lo práctico, sino por los tabúes religiosos y sociales. Hay como dos periodos principales de estudio anatómico intenso, uno en Milán, hacia 1490, y otro después, entre 1506 y 1513. Y los dibujos que hizo, los que se conservan en Windsor, en la colección real británica, son, bueno, extraordinarios. ¿Qué tienen de especial esos dibujos? Su precisión, primero. Su claridad y su enfoque analítico. No solo dibujaba lo que veía, sino que intentaba entender cómo funcionaba. Tenemos estudios súper detallados del cráneo, los músculos, el corazón. Hizo observaciones pioneras sobre las válvulas cardíacas, los nervios, los órganos, los huesos, hasta el desarrollo del feto. Y combinaba las imágenes, a veces desde varios ángulos, con notas escritas. Era como si estuviera preparando un atlas anatómico visual. Una pena que nunca lo publicara. Claro que tenía errores, ¿eh? El conocimiento de la época era limitado. Pero su método de observar con tanto rigor y su habilidad para dibujar cosas tan complejas sentaron un precedente para la ilustración científica moderna. Y en esa misma línea de explorar el cuerpo humano, sus proporciones, está otra imagen que todo el mundo conoce, el hombre de Vitruvio, ve hacia 1490. Exacto. Es la síntesis perfecta de su interés por la anatomía, la geometría y la filosofía clásica. Se basa en las ideas del arquitecto romano Vitruvio sobre las proporciones ideales del cuerpo. Pero Leonardo no solo las ilustra, las verifica con su propia observación y las dibuja con una precisión matemática y artística asombrosa. Inscribe la figura humana en un círculo y un cuadrado a la vez. Se ha convertido en un símbolo universal de armonía, de razón, de esa búsqueda renacentista del lugar del ser humano en el universo. Después de la caída de los Forza en Milán en 1499, Leonardo empieza un periodo de más movimiento. Trabaja un tiempo como ingeniero militar para César Borgia entre 1502 y 1503. Una figura, bastante temible. Y le hace unos mapas increíblemente exactos para la época. Sí, unos mapas cartográficos muy avanzados. Y luego, de vuelta en Florencia, se mete en un proyecto de ingeniería civil muy ambicioso. El del río Arno. Ese mismo. El intento de desviar el curso del río Arno entre 1503 y 1504. Este proyecto tenía un claro objetivo político, ¿eh? Lo apoyaba Nicolás Maquiavelo, que era secretario de la República Florentina. La idea era perjudicar a Pisa, que era la ciudad rival, y estaba en guerra con Florencia. Querían quitarles el acceso al mar por el río, ahogarlos económicamente. ¿Y funcionó esta vez como ingeniero? ¿Tuvo éxito? Pues no. El plan original de Leonardo era muy ingenioso, pero también muy complejo. Al llevarlo a la práctica, parece que lo modificaron otros ingenieros, y se encontraron con muchísimas dificultades técnicas. Y encima, la naturaleza jugó en contra. Una crecida del río destruyó las obras. Así que fue un fracaso práctico. Pero los estudios, los mapas que hizo Leonardo para el proyecto, demuestran que entendía muchísimo de hidráulica y que tenía una visión para la ingeniería a gran escala impresionante, aunque la ejecución final se le escapara. O sea, que vemos como un patrón, ¿no? En su faceta de ingeniero, ideas geniales, grandiosas, pero la realización a veces se complicaba o no se concretaba. Es una observación muy pertinente, sí, basada en los ejemplos que tenemos. Su genialidad estaba muchas veces más en la idea, en el diseño, en entender cómo funcionaban las cosas, que quizás en la gestión de obras enormes que dependían de muchos otros factores, políticos, económicos. Y lo increíble es que, casi al mismo tiempo que estaba lidiando con el fracaso del Arno, por ahí por 1503, empieza a trabajar en el que quizás sea el retrato más famoso de la historia, la Gioconda, la Mona Lisa. Sí, una obra que, según dicen las fuentes, estuvo retocando durante años. Se la llevó consigo a Francia y no se separó de ella hasta su muerte. Más allá de quién fuera la modelo, lo que la hace única es ese dominio absoluto del esfumato. Hablemos de eso, del esfumato. ¿Qué es exactamente y por qué es tan clave en la Gioconda? Esfumato viene de fumo.
Humo en italiano. Significa esfumado o ahumado. Es una técnica de pintura que consiste en difuminar los contornos de las figuras. Se crean transiciones súper suaves, muy graduales, entre las luces y las sombras, como si hubiera una neblina finísima envolviéndolo todo. Leonardo la llevó a una perfección nunca vista, especialmente en la sonrisa y la mirada de la Gioconda. Que son lo más enigmático. Exacto. Ese tratamiento, junto con el paisaje del fondo, que es medio fantástico, muy atmosférico, crea esa sensación de vida interior, de misterio, de profundidad psicológica que sigue fascinando. No es solo una técnica, es una forma de expresar la ambigüedad, la complejidad del ser humano. Y sobre la identidad de la modelo, ¿se sabe seguro quién es? A ver, la tradición más fuerte, la que empezó Vasari y la que mantiene el Louvre, dice que es Lisa Gherardini, la esposa de un comerciante florentino, Francesco del Giocondo. De ahí viene lo de Gioconda, Gioconda. Han surgido otras teorías, claro, pero ninguna tiene pruebas documentales tan sólidas como para desbancar esta identificación. Lo que es innegable es que la obra trascendió totalmente a la modelo. Es un ícono cultural mundial. Tanto que, fíjate, según noticias recientes que citan nuestras fuentes, el Louvre se ha planteado hasta crearle una sala propia para manejar mejor la cantidad de gente que va a verla. Impresionante. Y antes de la Gioconda ya había innovado mucho en el retrato. Mencionemos rápido Ginebra de Benci, que es anterior, de hacia 1474 o 78. Sí, ese retrato, aunque temprano, ya es muy innovador. La elige representarla de 3/4, no de perfil estricto como se solía hacer con las mujeres en esa época. Y eso le da mucha más presencia, más profundidad psicológica. Además, el paisaje del fondo, con ese tratamiento del agua, la vegetación tan atmosférico, ya anuncia la maestría que tendría después Leonardo para integrar la figura con la naturaleza de forma evocadora, naturalista. Ahora, esto de que haya relativamente pocas obras terminadas y confirmadas como suyas al 100%, comparado con otros grandes maestros, claro. Eso abre la puerta a muchos debates sobre si una obra es suya o no, ¿verdad? Efectivamente, es que Leonardo trabajaba despacio, experimentaba mucho, dejaba cosas sin terminar, o las terminaba con ayuda importante de su taller, de su botega. Y eso crea un terreno, bueno, complicado para los historiadores del arte. Siempre hay discusiones sobre qué es realmente un Leonardo y qué no. Y el caso más reciente y mediático de esto es el del Salvator Mundi. Sin duda. Un cuadro que apareció en público como un Leonardo redescubierto en 2011 en la National Gallery de Londres, y que luego se vendió por una cifra récord absoluta en una subasta en 2017. Pero su atribución completa a Leonardo es, bueno, muy discutida entre los especialistas. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuáles son los argumentos en esta controversia? Intentando ser imparciales, según las fuentes que manejamos. A ver, las fuentes reflejan que no hay un consenso claro. Por un lado, los que defienden que es de Leonardo señalan algunos rasgos de estilo, la calidad de ciertas partes de la pintura y la presencia de pentimenti, o sea, cambios que hizo el artista mientras pintaba, que sí podrían sugerir la mano del maestro. Pero por otro lado, muchísimos críticos e historiadores tienen serias dudas. Hablan de una calidad desigual en la ejecución, de que podría haber mucha intervención de ayudantes de la botega, y sobre todo, el estado de conservación. La obra está muy restaurada, de forma muy agresiva además, y eso hace muy difícil juzgar cómo era originalmente. A todo esto se suma que no se sabe muy bien dónde está el cuadro ahora, hay mucha opacidad. Y claro, los intereses económicos gigantescos que hay detrás, en el mercado del arte. Todo eso complica mucho el debate. Entendido. Es un tema complejo y que sigue abierto. Y hablando de debates y leyendas, ¿qué hay de cierto en esa imagen tan famosa de Leonardo muriendo en los brazos del rey Francisco I de Francia? Ah, esa escena. Es muy potente, ¿verdad? La pintó Ingres en el siglo XIX y se ha repetido mucho. Pero las fuentes históricas serias y la información que da el propio castillo de Clos-Lucé, donde murió Leonardo, indican que eso es un embellecimiento. Una ficción bonita que probablemente inventó Vasari. No hay testimonios de la época que lo confirmen. Es más una construcción romántica que un hecho histórico real. Ya veo. Entonces, ¿cómo fueron sus últimos años de verdad? Se va a Francia en 1516. Correcto. Acepta la invitación del rey Francisco I, que era joven y un gran admirador de la cultura italiana.
El rey le da el castillo de Clos-Lucé, que estaba cerquita del castillo real de Amboise. Le da también una buena pensión y un título honorífico. Primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Fue como un retiro dorado, un reconocimiento a su figura ya legendaria en vida. ¿Y qué hizo en Clos-Lucé? ¿Siguió pintando mucho? Las fuentes sugieren que no empezó grandes obras nuevas de pintura. Parece que se dedicó más bien a organizar y revisar sus cuadernos, sus miles de notas y dibujos, quizás con la idea de publicarlos algún día. También trabajó en algunos proyectos de ingeniería y arquitectura para la corte francesa. Y disfrutó de su posición. Era como el gran sabio respetado por todos. Y es importante, se llevó a Francia 3 de sus obras más queridas: la Gioconda, el San Juan Bautista y la Santa Ana. Por eso están hoy en el Louvre. Entiendo. Leonardo muere allí, en Clos-Lucé, el 2 de mayo de 1519. Dejó un testamento muy ordenado, repartiendo sus bienes, sus pinturas, sus manuscritos. Lo enterraron primero en la iglesia de Saint-Florentin, en el castillo de Amboise, pero esa iglesia se destruyó en la Revolución Francesa y sus supuestos restos se trasladaron en el siglo XIX a una capilla más pequeña, la de Saint-Hubert, ahí mismo en el castillo. Cuando miramos hacia atrás, su legado es inmenso. Pero a veces se simplifica demasiado, ¿no? Se le ve casi como un inventor moderno, un profeta de la tecnología. Y las fuentes que hemos visto nos invitan a matizar esa imagen. Totalmente. Fue un observador excepcional, un diseñador brillante, eso es indiscutible. Sus cuadernos están llenos de ideas visionarias, máquinas voladoras, tanques, sistemas hidráulicos. Pero, como vimos con el proyecto del Arno, la ejecución práctica, a gran escala, no siempre fue su fuerte o su prioridad. Su genialidad estaba más en la agudeza para observar, en entender cómo funcionaba la naturaleza y la mecánica, y en poder dibujar esas ideas con una claridad asombrosa. Quizás su verdadera revolución está en esa conexión que hizo entre el ojo, la mano y la mente, y en cómo entendía la pintura. Exacto. Para Leonardo la pintura era una ciencia, una actividad intelectual superior. En su Tratado de la Pintura, que se compiló después de su muerte con sus notas, dice: la pittura è di maggior discurso mentale que la escultura. O sea, la pintura implica un mayor discurso mental que la escultura. Él creía que para ser un gran pintor tenías que entender de anatomía, de óptica, de perspectiva, de botánica, de geología, de todo, de cómo funciona el mundo visible. Es esa integración entre arte y ciencia lo que lo hace tan único. Ha sido un recorrido fascinante, ¿eh? Desde ese aprendiz en Florencia hasta el sabio venerado en Francia, pasando por obras maestras que nos siguen hablando, exploraciones científicas que se adelantaron siglos y las controversias que, siempre rodean a figuras tan grandes. Una vida entera dedicada a entender y representar el mundo. Y quizás, pensando en todo lo que hemos repasado con este dossier, el legado más importante de Leonardo no está solo en sus cuadros, que son maravillosos, ni en sus diseños de máquinas, que nos asombran. Quizás lo más trascendente sea su método. Esa curiosidad sin límites que lo llevaba a preguntárselo todo. Su insistencia en mirar, en observar directamente. Su habilidad para conectar cosas que parecían no tener nada que ver. Y su disciplina para dejar constancia de todo ese proceso mental en miles y miles de páginas. La pregunta que podríamos dejarnos flotando es: ¿qué pasaría si hoy, en nuestro mundo tan especializado, intentáramos aplicar esa mirada integradora, esa curiosidad radical, para entender los desafíos tan complejos que tenemos delante?